Prestar algo, ya sea un libro, el coche, es un acto de confianza. Haces una pequeña apuesta, ¿no? A que va a volver y en buen estado. Sí, una apuesta. Pues ahora imagina que esa apuesta no es de 20 euros, sino de 200.000. Y no la haces con un amigo, sino con un desconocido. En el mundo financiero, esa fe se cambia por un análisis súper metódico que llaman riesgo de crédito. Exacto. Hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a sentarnos en el otro lado de la mesa, no para ver si nos dan un préstamo, sino para entender el complejo malabarismo que hace una entidad para decidirlo. Veremos los pilares que lo sostienen todo, el viaje de una solicitud y, bueno, qué miran con lupa cuando te analizan. Y es que no es un malabarismo cualquiera, ¿eh? Es uno de alto riesgo. Una mala gestión de esto no hunde solo un banco, es que tiene potencial para sacudir toda la economía. Ostras. El objetivo es minimizar la incertidumbre, o sea, ponerle números a la confianza y al final tomar decisiones con la cabeza lo más fría posible. Hablaremos de cómo se preparan para las pérdidas, que bueno, ya saben que van a venir, y cómo se protegen de las que ni se imaginan. De acuerdo, pues empecemos por los cimientos. Entiendo que cualquier operación de crédito, da igual cual sea, se apoya en tres grandes ideas. Así es, y son las tres patas de un taburete. Si una falla, todo se viene abajo. A ver, La primera es la seguridad. Es, pues, la convicción razonable de que el dinero va a volver, con sus intereses, claro. vale. Y esto implica no poner todos los huevos en la misma cesta, diversificar, no depender de un solo cliente o de un único sector que pueda entrar en crisis. ¿Y la segunda? Me imagino es que el negocio tiene que salir a cuenta, la rentabilidad. Por supuesto. Los ingresos por intereses y comisiones tienen que cubrir todos los costes, tienen que cubrir la posibilidad de que alguien no pague y además dejar un beneficio. Ah, es lo que se llama buscar una rentabilidad ajustada al riesgo, ¿no? Has dado en el clavo. Y la tercera pata, que a veces es la que más se olvida, es la liquidez. Que el dinero vuelva a tiempo, ¿verdad? Exacto. El banco tiene que recuperar el dinero en los plazos que se han pactado para poder atender sus propias obligaciones. Como los depósitos de otros clientes. Por ejemplo, el dinero tiene que fluir, siempre. Vale, seguridad, rentabilidad y liquidez. Dicho así, parece un equilibrio bastante sensato. Pero, ¿qué pasa cuando se rompe? Pues que tienes la receta del desastre. Imagina un banco que por disparar su rentabilidad empieza a dar hipotecas muy arriesgadas. Sacrificando la seguridad. Justo. Al principio los números son fantásticos, pero en cuanto llega una crisis y la gente deja de pagar, esa rentabilidad se convierte en pérdidas enormes. Ya, Y lo que es peor, el dinero no vuelve, la liquidez se seca, y de repente el banco no puede devolver los ahorros a sus otros clientes. vaya. No es una teoría, ¿eh? Es un resumen muy rápido de lo que pasó en 2008. Entendido. Es una tensión constante entre esas tres fuerzas. Y para gestionar ese riesgo, me imagino que intentan predecir las pérdidas. Se preparan para los tipos. Primero, la pérdida esperada. Esto es, básicamente, el coste de hacer negocios. ¿Cómo? El banco asume que un pequeño porcentaje de los préstamos va a fallar. Igual que un súper asume que se le va a caducar algo de fruta. Vale, es un coste asumido. ¿Sí? Y se calcula con una fórmula que tiene en cuenta la probabilidad de que un cliente no pague, cuánto dinero hay en juego y qué porcentaje de ese dinero se perdería para siempre. Entendido. Pero ¿y si en lugar de unas cuantas manzanas se te estropea el almacén entero? Esa es la pérdida inesperada. Son las pérdidas que superan esa media predecible, normalmente por una crisis económica, un evento que afecta a muchos clientes a la vez. ¿Y eso no se cubre con los ingresos del día a día? No. Para eso está el capital del banco, su propio colchón de seguridad. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Con todo esto en la cabeza, ¿cómo decide el banco si mi préstamo con mi riesgo le merece la pena? ¿Hay una fórmula mágica? Hay una pregunta mágica que se convierte en fórmula. Se llama RAOSH. RAOC. Y en el fondo lo que pregunta es, vale, esta operación tiene un riesgo y para cubrirlo tengo que apartar una parte de mi capital. ¿Me va a pagar este cliente lo suficiente para que me merezca la pena inmovilizar ese capital aquí en lugar de usarlo para otra cosa? Es la pregunta del merece la pena convertida en un número. Exactamente. Vale. Ya tenemos el marco mental del banco. Ahora vamos a ponerle cara. Imaginemos a una persona, Ana, que quiere montar una pequeña panadería. Cuando va al banco a pedir un préstamo, ¿qué viaje empieza para su solicitud? El viaje de Ana, como el de cualquiera, tiene dos grandes fases, la concesión y la vigencia, y dentro de ellas hay 6 paradas. A ver, Empieza, claro, con la solicitud.
De ahí pasa al estudio, que es donde la miran con lupa. Y la tercera parada es crucial, la decisión. Y supongo que la decisión no es siempre un sí o un no rotundo, ¿verdad? Muy buena observación. A menudo la respuesta no es binaria. Puede ser un sí, un no o una contraoferta. Una contraoferta. Sí, es decir, el banco puede pensar, la idea de la panadería nos gusta, pero no podemos prestarle los 50.000 que pide. Quizás con 40.000 y con un plazo más largo, la operación sí que encaja. Eso es la contraoferta. Entiendo. Es un quizás, pero con otras condiciones. Justo. ¿Y si Ana acepta, qué sigue? Si Ana acepta la oferta o la contraoferta, cruzamos la frontera a la fase de vigencia. La primera parada aquí es la formalización, la firma de los contratos. Vale. Luego viene una etapa que dura toda la vida del préstamo, el seguimiento. Y el viaje termina con la renovación o la cancelación. O sea, que si a Ana le deniegan la solicitud o no acepta la contraoferta, su viaje termina antes. Exacto, termina en la fase de concesión. Pues centrémonos en el corazón del proceso, en la fase de estudio. ¿Qué le miran exactamente a Ana y a su panadería? Se hace un doble análisis. Por un lado, el análisis cualitativo, el lado humano. ¿Quién es Ana? Eso es. Tiene experiencia como panadera. ¿Es su primer negocio? ¿Cuál es su reputación? Se intenta entender a la persona y su proyecto. Y luego vienen los números puros y duros. Exacto. El análisis económico-financiero. Aquí se mira su capacidad real para generar ingresos y devolver el dinero. Y ojo, el análisis cambia mucho si miramos a Ana como particular o a su proyecto de panadería como empresa. Empecemos por Ana, la persona. ¿Qué es lo más importante? Su capacidad de pago a partir de sus ingresos estables. Aquí la métrica reina es la tasa de esfuerzo, conocida como DSTI. Es básicamente el termómetro de agobio financiero. El termómetro de agobio. Me gusta. ¿Cómo funciona? Mide qué porcentaje de tus ingresos netos al mes se va a pagar todas tus deudas. Y digo todas, ¿eh? La hipoteca, la letra del coche, el móvil a plazos, todo. Vale. Si Ana gana 2.000 euros limpios y ya se le van 800 en deudas, su tasa de esfuerzo es del 40%. Casi la mitad. Pues eso. Significa que casi la mitad de su sueldo ya ha volado antes de comprar comida o pagar la luz. Por eso los bancos se ponen muy nerviosos por encima del umbral del 35 o 40%. Claro, porque a la mínima que se te rompa la lavadora, estás en un aprieto. Exacto. Entendido. ¿Y para el negocio, para la panadería? Ahí el análisis es más complejo porque el patrimonio de Ana y el del negocio están unidos. Pero lo más importante es entender la finalidad de la operación. Tiene que haber una coherencia absoluta entre para qué se pide el dinero, el tipo de producto, el importe y el plazo. Dame un ejemplo claro de esa coherencia. Pues mira, si Ana necesita 5.000 euros para comprar un horno nuevo, que es un activo que le va a durar 10 años, lo lógico es que pida un préstamo a medio o largo plazo. ¿Tiene sentido? Lo que no tendría ningún sentido es que financiara ese horno con una línea de crédito a corto plazo, que está pensada para comprar harina o pagar las nóminas de un mes. Sería como intentar correr una maratón con la energía de un sprint. Justo. La estructura de la financiación tiene que ir de la mano de la vida de lo que se financia. De acuerdo. El banco tiene sus propias reglas, sus análisis, pero me imagino que también hay reglas de juego que vienen de fuera, impuestas por ley para proteger a la gente. Desde luego. Y en los últimos años han cambiado mucho, sobre todo en el terreno de las hipotecas. La Ley de Crédito Inmobiliario de 2019 fue un punto de inflexión. ¿Qué fue lo más importante que cambió? Principalmente, reforzó la transparencia antes de firmar. Ahora el banco tiene que darte dos documentos, la FEIN y la FIE, que son como el DNI y el historial médico del préstamo. Y con tiempo para leerlos, ¿no? Sí, con al menos 10 días de antelación. Y la FEIN es una oferta vinculante, o sea, el banco no se puede echar atrás. Además, se reforzó muchísimo el papel del notario. Ah, sí, ahora hay que ir 2 veces, ¿verdad? Efectivamente. La primera visita, que es gratis, es para que el notario te haga un pequeño examen. Un examen. Sí. Se asegura de que entiendes perfectamente lo que vas a firmar, las cláusulas más complicadas, y levanta un acta. Sin esa acta, no hay firma. Es como una pausa obligatoria para la reflexión. Justo. Se acabó eso de firmar una hipoteca para 30 años con prisas. También se aclaró el tema de los gastos, que siempre era una batalla. Sí, ahora por ley, la persona que pide el préstamo solo paga la tasación. El resto, notaría, registro, gestoría e incluso el famoso impuesto de actos jurídicos documentados, lo paga la entidad. Ah, y prohibieron las cláusulas suelo. Prohibidas las cláusulas suelo y la venta obligatoria de otros productos para conseguir la hipoteca. Oye, y hablando de figuras legales, para alguien como Ana,
que va a ser autónoma, ¿existe alguna forma de que su negocio no ponga en riesgo su casa, por ejemplo? Sí, existe una figura interesante, aunque no muy extendida, que es la del emprendedor de responsabilidad limitada, el ERL. ¿Suena bien? Permite a un autónomo que, bajo ciertas condiciones, su vivienda habitual no responda por las deudas del negocio. Es una red de seguridad muy importante. En registros, hay límites al valor de la vivienda y, lo más importante, no te protege frente a deudas con Hacienda o la Seguridad Social. Ah, vale, Pero para deudas con proveedores, por ejemplo, sí puede ser una protección clave. vale. Ana ha pasado el estudio, ha aceptado la oferta, ha firmado y ya tiene el dinero para su horno. Podríamos pensar que el trabajo del banco ya ha terminado. Sería un gran error. Ahí empieza una de las fases más importantes y silenciosas: el seguimiento. ¿El banco no le da el dinero a Ana y se olvida de ella durante 10 años? Para nada. ¿Y qué vigila exactamente? ¿Que siga haciendo buen pan? Casi. Vigila 3 cosas. Primero, su liquidez, que siga manteniendo su capacidad de pago. Segundo, su solvencia, que las garantías que aportó no pierdan valor. Y tercero, que la relación global con ella siga siendo rentable. ¿Y qué tipo de cosas harían saltar las alarmas del banco? Pues, por ejemplo, que la cuenta de la panadería empiece a tener descubiertos frecuentes, Ya. que devuelva recibos importantes como el del alquiler del local. O, en el caso de líneas de crédito, que las tenga siempre usadas al máximo sin que entre dinero nuevo. Eso es una señal clásica de que la empresa no genera caja y vive permanentemente ahogada. Queda claro que es una relación viva, no una foto fija del momento de la firma. Al final, todo este proceso, desde los 3 pilares hasta el seguimiento, parece un intento constante de equilibrar la oportunidad de negocio con el miedo a perderlo todo. Es exactamente eso. Es una mezcla de ciencia, con sus modelos, sus ratios como el DSTI, sus fórmulas. Y de arte. Arte. Sí, el arte es la experiencia del analista para interpretar los datos, para entender la historia que hay detrás de los números de Ana y su panadería. En el fondo, todo se reduce a responder 2 preguntas muy humanas. ¿Puedes devolverme el dinero? Y, no menos importante, ¿vas a querer devolverlo? Y entender esta lógica, aunque no trabajemos en un banco, es súper útil para cualquiera. Te ayuda a preparar mejor una solicitud, a entender por qué te piden ciertos papeles y a gestionar tus propias finanzas con más cabeza, ¿no? Sabiendo qué termómetro de agobio están usando para medirte. Conocer la perspectiva del otro lado de la mesa siempre te da una ventaja. Te permite anticiparte y tomar mejores decisiones, tanto para tu negocio como para tu vida personal. Pues para terminar, una reflexión. Hemos pasado todo el programa viendo cómo los bancos nos pasan un scoring a nosotros para medir si pueden confiar en que les devolveremos el dinero. Pero, si le diéramos más vuelta, si una entidad financiera tuviera que pasar un scoring para ganarse la confianza de sus clientes, ¿qué variables o criterios serían los más importantes para evaluar su fiabilidad y su compromiso a largo plazo?